Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y hoy vamos a empezar a examinar los versos 21 al 26. Mateo, capítulo 5, versos 21 al 26. Abra ahí su Biblia, por favor. Comenzando con este precioso pasaje, el Señor Jesús da 6 ejemplos específicos de cómo sus enseñanzas cumplen la ley y los profetas. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar. Padre, pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprender lo que nuestro Señor quiso decir en este precioso pasaje. Danos, Señor, visión espiritual. Ayúdanos a ver más allá, Señor, de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir, de nuestras capacidades naturales. Danos, Señor, visión espiritual, discernimiento espiritual. Que el Espíritu de Dios sea nuestro maestro para que podamos ver las profundidades espirituales que se enseñan en este precioso pasaje. Y que, Señor, seas tú hablando en nuestros corazones y que nos traigas convicción para que podamos no solamente escuchar la enseñanza, sino podamos ponerla por obra, podamos practicarla en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa de venir ante tu palabra. Y te ofrecemos, Señor, este tiempo a ti para que lo uses para la gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pueden ocupar sus asientos. El sexto mandamiento dice, no matarás, no matarás. Ahora, ¿quién es un asesino? Si hiciéramos esa pregunta, ¿quién es un asesino? ¿Sabe? Cuando somos confrontados con la palabra, quizás todo lo que estamos aquí podamos sentirnos orgullosos de decir, ¿sabes qué? Yo nunca he asesinado a nadie, ¿verdad? Lleguemos a esa conclusión, nunca he asesinado a nadie y nos sintamos felices porque pensamos que hemos cumplido este mandamiento, pensamos que somos inocentes, pero, ¿sabe? Cuando examinemos a profundidad esta enseñanza de Jesús, quizás cambiemos nuestra respuesta a esa pregunta. Jesús contrasta aquí en este pasaje dos interpretaciones diferentes referente al sexto mandamiento. Jesús contrasta dos interpretaciones diferentes del sexto mandamiento. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, en estos versos examinaremos la falsa interpretación tradicional en el verso 21 y la fiel interpretación teológica de nuestro Señor en el verso 22 al 26. Ahora, este pasaje está tan hermoso y tiene tanto contenido, quise predicarlo todo hoy, pero me fue imposible
me di cuenta de que si trataba de predicarlo hoy, iba a estar predicando casi 2 horas y decidí mejor cortarlo, ¿verdad? Entonces, el mensaje de hoy es prácticamente la introducción al mensaje. Pero quiero preparar su mente y su corazón para que usted entienda a profundidad esta enseñanza que es tan importante para todos nosotros. ¿Sabe? Uno de los problemas serios que tenemos nosotros muchas veces es que tratamos de interpretar la Biblia antes de conocer y entender lo que dice. Ahora, para poder entender lo que la Biblia dice, necesitamos entender muchas veces el contexto de lo que se está diciendo. Y es lo que voy a traer hoy ante ustedes. Voy a presentarles el contexto de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y vamos a empezar con la falsa interpretación tradicional en el verso 21. Fíjense que dice el verso 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahora, aquí, este es el primer ejemplo de 6 que Jesús va a utilizar para explicarle a sus discípulos cómo nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. Bien. Fíjense, la expresión ustedes han oído que se dijo a los antepasados, debemos examinarlas muy bien. Debemos entenderla en su contexto. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Bueno, déjeme explicarle. Hay 2 interpretaciones. Algunos comentaristas asumen que con esa expresión Jesús hace referencia a lo dicho por Moisés cuando él le dio originalmente la ley al pueblo de Israel. O sea, estos intérpretes creen que aquí Jesús se refiere a cuando Moisés estaba dando la ley, estaba dando los mandamientos. Bien. Ahora, si ese fuera el caso, entonces usted y yo nos veríamos obligados a entender que Jesús estaba contrastando lo que dijo Moisés con lo que iba a decir él. Bien, fíjense que él dice en el verso 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, ¿verdad? Pero después, en el verso 22, él dice, pero yo les digo. O sea, si Jesús estuviera refiriéndose a lo que dijo Moisés, Jesús estaría diciendo, bueno, Moisés le dijo con la ley esto, pero yo les digo ahora esto otro. Y esto significaría que de alguna manera él estaba corrigiendo la ley, que estaba cambiando la ley, que estaba cambiando la enseñanza que Dios había dado a través de Moisés. ¿Sabe? Esa es la interpretación que hacen algunos comentaristas. Por ejemplo, el comentarista liberal, y fíjense, hago énfasis en esto, liberal, o sea, no es una persona ortodoxa, no es una persona que uno pueda confiar. William Barclay afirma que Jesús cita la ley solo para contradecirla. Escuche esto, Jesús cita la ley solo para contradecirla y sustituirla por una enseñanza propia. ¿Se da cuenta? O sea, está diciendo aquí que ahora Jesús viene a cambiar la ley. ¿Bien? Otro comentarista llamado J. Jeremías dice que Jesús establece una nueva ley divina cuando a las palabras de la Escritura opone, pero el yo les digo. O sea, esta es la posición que asumen algunos comentaristas. ¿Bien? Ahora, déjeme explicarle algo. Nosotros estamos en absoluto desacuerdo con esa posición, con esa interpretación. Estamos en total desacuerdo con esa interpretación. ¿Bien? A los rabinos de generaciones pasadas, con frecuencia se les llamaba los padres de la antigüedad. Y es a ellos a quienes Jesús se está refiriendo aquí cuando dice los antepasados. O sea, se refiere a los rabinos, a los maestros del pasado. Y esto evidencia
que lo que Jesús está contrastando aquí, o lo que está confrontando aquí, es precisamente la tradición que enseñaban los ancianos con relación a la ley, y no la ley misma. Lo que Jesús va a confrontar aquí no es la ley, sino la interpretación, la tradición que los judíos habían enseñado como que era la palabra de Dios. O sea, Jesús va a confrontar las falsas interpretaciones de las escrituras del Antiguo Testamento que enseñaban los líderes judíos. Y tenemos esta convicción basada en algunas razones. Voy a dar dos de ellas, ¿verdad? Para no ocupar mucho tiempo, pero voy a dar dos razones por las cuales estamos seguros de que esta es la correcta interpretación. En primer lugar, la primera razón por la que estamos seguros que lo que Jesús está confrontando aquí es la interpretación tradicional de los judíos, es porque Jesús acaba de decir en el verso 17, fíjense que él acaba de decir: no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Verdad? Entonces sería muy extraño que él dijera: no vine para cambiar la ley, para abrogar la ley, y que ahora diga: no, yo voy a abrogar la ley, voy a poner algo nuevo, una ley nueva. Sería una contradicción, ¿cierto? Estaría contradiciendo lo que acaba de decir anteriormente. La segunda evidencia, la segunda razón por la cual estamos seguros de que la referencia aquí es a la tradición de los ancianos, a la manera que los ancianos interpretaban la Biblia, es porque Jesús acusó a los escribas y los fariseos de invalidar precisamente la ley, los mandamientos de Dios por su interpretación. ¿Ok? Vemos esto, por ejemplo, en Marcos 7, 5 al 8. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 5 al 8. Jesús dijo: así que los fariseos y los escribas le preguntaron, fíjense, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Note la respuesta de Jesús. Verso 6. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Note a continuación: como está escrito, este pueblo, ¿qué cosa? De labios me honra. O sea, su adoración es toda externa, ¿verdad? Es solamente de labios. Bien, dice, pero su corazón está lejos de mí. Verso 7, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrina precepto de hombres. Verso 8, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. O sea, ahí vemos que lo que Jesús está confrontando no es la palabra de Dios, no son los mandamientos de Dios, no es la ley de Dios, sino que está confrontando las tradiciones, las interpretaciones rabínicas, la tradición judía. ¿Ok? Y esto es importante para nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos que evaluar toda tradición a la luz de la palabra. No estamos en contra de las tradiciones, creemos que las tradiciones son buenas, siempre y cuando las tradiciones estén obviamente avaladas, respaldadas por la palabra de Dios. Pero la autoridad no es la tradición, sino la palabra. ¿Se entiende esto? ¿Ok? Ahora, note, fíjese que aquí nos dice quiénes eran quienes enseñaban las falsas interpretaciones tradicionales. ¿Quiénes eran? Fíjense, dice, así que los fariseos y los escribas. ¿Ok? Ellos eran los que enseñaban esas tradiciones. Esas tradiciones eran las interpretaciones que ellos habían hecho de la ley. Lo que ellos interpretaban de la ley era lo que enseñaban, ¿verdad? Lo enseñaban como que era la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda en aquel contexto, para los judíos, la tradición de los ancianos eran la autoridad absoluta en cuanto a lo que Dios esperaba de su pueblo. O sea, las personas habían aceptado las interpretaciones de los rabinos como si fueran la palabra de Dios y no se habían dado cuenta de que esas interpretaciones eran falsas. Bien,
Y esto nos enseña algo a nosotros, hermanos. Tenemos que ser como la iglesia de Berea. Cuando usted escucha a un predicador, usted no debe decir amén a todo lo que escucha. Que es tristemente lo que hacen la mayoría de la gente, ¿verdad? Se sienta ahí y el que se para aquí empieza a hablar y empieza a decir cosas. Y muchas veces lo que está diciendo incluso no es bíblico y la gente está diciendo amén, amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque son ignorantes de la Biblia. ¿Sabe? Cuando Pablo predicaba en Berea, dice la Escritura que los creyentes examinaban lo que Pablo decía con la palabra de Dios. Tristemente, aquel pueblo se había dejado convencer por los escribas y los fariseos de que la interpretación que ellos daban era la verdadera y por tanto ellos habían puesto su fe, su esperanza en esas enseñanzas. Cuando esas enseñanzas, como dice Jesús aquí en este pasaje último que leímos, contradecían incluso la palabra de Dios. Iban en contra de lo que Dios enseñó en su palabra. ¿Ok? Fíjense, Jesús afirmó que ellos, como parte de su tradición, habían enseñado una interpretación de la ley con la cual él no estaba de acuerdo. O sea, lo que hace Jesús en este verso aquí es confrontar su interpretación, decirle, ¿sabes qué? Eso que ustedes enseñan no está bien. No es la palabra de Dios. Eso no es lo que Dios quiso decir en su palabra. Recuerde que Jesús dijo que él había venido a cumplir la ley. Bien, y eso significa explicarla, aclarar su significado. Y déjeme decirle, Jesús dedicó gran parte de este sermón, del Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, a refutar las tradiciones rabínicas. ¿Ok? Porque esas tradiciones habían obviamente reemplazado la enseñanza de la palabra de Dios, lo que Dios realmente había ordenado en su palabra. Y la gente estaba creyendo esas tradiciones más que la palabra. Según la tradición rabínica, el asesinato se limitaba exclusivamente al acto de matar a otra persona. Y por eso pregunté ahorita quién es un asesino. Y vuelvo y repito, si hiciéramos esa pregunta, quizás la mayoría de nosotros podría decir, yo no soy un asesino porque yo nunca asesiné a nadie. ¿Cierto? Si tomamos la enseñanza de esta manera, en que se refiere únicamente a matar externamente a alguien. ¿Ok? Pero el mandamiento de no matarás, que Dios dio en Éxodo capítulo 20, verso 13, y en Deuteronomio capítulo 5, verso 17, se expresaría mucho mejor si dijéramos, no asesinarás. No asesinarás. O sea, el término que usa ahí la Escritura tiene que ver con más con un asesinato criminal. Un asesinato criminal. O sea, es cuando una persona planifica, decide asesinar a otra persona. ¿Bien? Y obviamente sabemos que la Escritura da una diferencia, establece una diferencia entre el asesinato voluntario, o sea, el asesinato planificado voluntario, cuando ocurría un homicidio accidental. Si ocurrió un homicidio accidental, incluso la Biblia hace provisión en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel habían ciudades de refugio donde la persona que mataba accidentalmente a otra persona podía ir a esconderse para que el vengador de la sangre no pudiera matarlo. O sea, había provisión para eso. Había una distinción entre un homicidio intencional y un homicidio que era casual, que era accidental. ¿Ok? Ahora, cuando el homicidio era planificado, la condena era la pena de muerte. Yo quiero que usted entienda algo. Quien estableció la pena de muerte no fueron los hombres, no fueron los jueces. La pena de muerte la estableció Dios mismo. Si usted lee en Génesis capítulo 9, versos 5 y 6, dice que el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada. O sea, Dios estableció que todo aquel que asesinara a un hombre, él debía ser ejecutado.
¿Por qué razón? Porque los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Cuando una persona ataca a un hombre, está atacando la imagen de Dios en esa persona. La razón por la que usted y yo somos valiosos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra ciudadanía, de nuestra economía, de todo lo que podamos ser exteriormente, la razón por la cual usted es valioso es porque usted fue criado a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio la vida y Dios lo valora a usted, Dios me valora a mí, Dios valora a todo ser humano porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, esa es la razón por la cual Dios prohíbe el asesinato. ¿Ok? Por la cual Dios instituyó incluso que si alguien mata a otra persona y lo hace intencionalmente, esa persona debe ser ejecutada porque ha violado el propósito de Dios para sus vidas. Ahora, sabemos también que en la misma ley mosaica, que en el decálogo prohíbe matar, sabemos también que Dios ordenó, por ejemplo, las guerras justas. ¿Ok? O sea, si un país viene a atacar a otro país, el país que está siendo atacado tiene la capacidad para defenderse. ¿Ok? Existen guerras justas. Y también Dios autoriza la defensa propia. Si alguien entra al hogar, ¿verdad? Si alguien entra a mi hogar, donde está mi familia y viene con malas intenciones, yo tengo la responsabilidad de defender a esa persona. Y si esa persona ataca, yo tengo la libertad incluso de llevarlo, incluso a matarlo, si fuera necesario, por tal de defender a mi familia. ¿Ok? O sea, es parte de lo que hay. Ahora, entienda, eso es una diferencia a matar voluntariamente a una persona. ¿Comprende la diferencia? Eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Ahora, en el contexto, vuelvo y repito, la tradición enseñaba que matar a una persona simplemente era lo que hacía una persona un asesino. Ahora, ¿cuál era el castigo tradicional cuando alguien cometía un homicidio? ¿Cuál era el castigo tradicional cuando alguien cometía un homicidio? Fíjense lo que dice aquí la Escritura, dice Jesús después: cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿Bien? O sea, su interpretación del sexto mandamiento fue esta. Fíjense, no mates, porque si lo haces, te vas a meter en problemas con la ley. ¿Bien? Con la justicia. ¿Ok? O sea, el castigo era una condena de culpabilidad por parte de un tribunal civil. Y ese tribunal civil usaba su propio criterio humano y no la ley de Dios como norma. ¿Bien? Pero, ¿cuál es el veredicto de Dios en situaciones como esa? Ni siquiera se mencionaba en los juicios. O sea, no se tenía en cuenta lo que Dios enseña en su palabra. Y lo que Jesús está enseñando aquí, amado hermano, es que el castigo que ellos habían enseñado como parte de su tradición se quedaba corto con relación a la norma bíblica. Recuerde, lo que vamos a aprender aquí es quién es un asesino. Bien, expliqué que hay razones por las cuales Dios permite que un ser humano llegue a aniquilar a otro. O sea, la pena de muerte está permitida, que una persona se defienda su vida de su familia, está permitido, que una nación se defienda de un ataque injusto, está permitido, pero obviamente vamos a ver que hay razones por las cuales Dios obviamente condena el homicidio. Bien, estas personas habían restringido de tal modo la ley, habían dejado de interpretar la ley de manera correcta, que ya lo que enseñaban no tenía nada que ver con la ley de Dios, sino que era la tradición de los hombres. O sea, la enseñanza que ellos estaban dando no transmitía las exigencias que la ley promulgó en el mensaje original. Y eso obviamente, como dije, le permitía a ellos sentirse satisfechos, como lo sentimos nosotros, ¿verdad? Si alguien nos dijera, ¿es un asesino? Estoy seguro que diríamos orgullosamente, no, yo no soy un asesino. Pero ojo,
mantengámonos en este mensaje y al final quizás cambiemos nuestra respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Bien, hemos examinado la interpretación tradicional y ahora vamos a comenzar, nada más voy a entrar hoy, voy a dar la base de lo que sería la fiel interpretación teológica, ¿verdad? Fíjense, Jesús dice en el verso 22, pero yo les digo, o sea, ¿quién da esta enseñanza? ¿Quién es el que está enseñando aquí? Es Jesús mismo, ¿cierto? Fíjense, es Jesús, es nuestro Señor. Ahora, note en este contexto, ¿sabe? Esa expresión, yo les digo. Ahora, cuando usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, los profetas, la frase característica de los profetas era, así dice el Señor. En otras palabras, ellos nunca basaban su mensaje en su propia autoridad, sino que ellos decían, yo soy simplemente un heraldo de Dios, un mensajero del Señor. ¿Ok? Ahora, la frase que caracterizaba a los rabinos era, hay una enseñanza que, o sea, los rabinos nunca daban una enseñanza basada en sí mismos, sino que siempre empezaban a enseñar basados en la tradición, en lo dicho por rabinos anteriores. Bien, por eso Jesús dice, oíste que fue dicho. O sea, un rabino para enseñar empezaba a decir, el rabino fulano dijo tal cosa y el rabino tal dijo tal cosa, y basaba toda su enseñanza en lo que decían los rabinos. Pero ahora vemos aquí que Jesús dice, pero yo os digo. ¿Ok? Jesús habla con una autoridad que ningún hombre jamás soñó asumir. Ningún otro hombre se había atrevido a usar estas palabras. Bien, era una autoridad propia. Yo les digo. Y sabe, la Biblia dice que sus oyentes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, en Mateo 7, 28 y 29. Ahora, aquí hay que hacer una distinción que es importante y que es algo que yo quiero que usted entienda. Por ejemplo, yo no tengo ninguna autoridad en la iglesia. Ningún líder de la iglesia tiene ninguna autoridad en la iglesia. Cristo tiene una autoridad en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios hecho carne. Su autoridad es intrínseca. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Creador y es el Redentor. Y Él tiene una autoridad para decir lo que tiene que decir porque Él habla como Dios y habla con esa autoridad. Pero ningún hombre que se pare en un púlpito tiene autoridad intrínseca. Nosotros no podemos decir, esta es la palabra de Dios a menos que leamos la Escritura. ¿Ok? Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque hay muchas personas hoy que dicen que son mensajeros de Dios y que traen un mensaje de parte de Dios cuando en realidad están diciendo lo que a ellos se les ocurrió o lo que ellos piensan que es la palabra de Dios. Bien. Ahora, Jesús procede aquí a demostrar cómo la verdadera intención del texto, o sea, del mandamiento, trascendía la falsa interpretación que enseñaba la tradición rabínica. El Señor explica cómo el cumplimiento del mandamiento, del sexto mandamiento, no matarás, iba mucho más allá de una mera conformidad exterior. O sea, el mandamiento no era simplemente no mates, tenía que ver con algo más profundo, algo más allá. ¿Ok? En lugar de intentar corregir lo que la ley de Moisés enseñaba, lo que Jesús está haciendo ahora, amado hermano, es dándole la interpretación correcta al texto bíblico, interpretando correctamente lo que la Escritura enseña en esos mandamientos de la ley. ¿Ok? Recuerden, vuelvo y repito, Jesús es el Señor, Jesús es el testigo
fiel y verdadero, ¿verdad? Y es el maestro principal de la iglesia. Y va a exponer la ley en toda su pureza espiritual. O sea, la enseñanza que Jesús da aquí es sumamente profunda y obviamente Él es el mejor maestro que la historia ha conocido y va a rescatar la ley de la falsa interpretación de los judíos. Como explica el doctor David Martin Lloyd Jones, dice el doctor Jones, Jesús dice más bien, os interpreto la ley de Moisés y esta interpretación mía es la verdadera y no la de los escribas y fariseos. O sea, ese es el contraste que él está haciendo aquí. Todavía dice más. Parece que dice lo siguiente, el que os habla es el autor de la ley de Moisés. Yo se la di a Moisés y solo yo, por tanto, la puedo interpretar de verdad. Como ven, no vacila en arrogarse una autoridad única, pretende hablar como Dios. ¿Ok? Y ese es el punto que quiero que entienda. O sea, ahora Jesús va a interpretar la ley que Él mismo dio para que la gente entienda realmente lo que es palabra de Dios y lo que no lo es. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Y Jesús empieza a dar aquí una importante enseñanza referente al asesinato que resulta impactante. Vuelvo y repito, los intérpretes de la ley de aquel tiempo habían limitado el asesinato simplemente al acto de matar. Y ellos habían desestimado la enseñanza espiritual que había detrás de este mandamiento. ¿Ok? Y lo que Jesús va a hacer ahora es demostrar que esa falsa interpretación no alcanzaba el verdadero propósito de la ley. El verdadero propósito de la ley. Habían puesto énfasis simplemente en la regulación externa. Recuerde, y muchas veces, y este es el error que cometemos nosotros, muchas veces pensamos, vemos la fe desde la posición externa. Si yo no hago esto, lo externo, pero no miramos dentro, no miramos el corazón. Y tenemos que entender que la ley tenía un propósito espiritual detrás de ella. Bien, y lo que Jesús va a hablar aquí es que ellos no cumplían el espíritu de la ley, el espíritu que había detrás del mandamiento de no matar. Y no entendían lo que la ley realmente exigía de ellos. ¿Ok? Y es por eso que Jesús rechaza sus falsas interpretaciones y expone fielmente las verdaderas exigencias de la ley de Dios. Jesús deja claro ahora que el simple acto de no matar no es suficiente. Y empieza a explicar el espíritu de la ley, no la letra solamente. ¿Ok? Y va a empezar a explicar la profundidad teológica del mandamiento de la ley. O sea, va a empezar a explicar la razón teológica por la cual Dios mandó, Dios ordenó que no asesináramos, que no matáramos, para enseñar algo que obviamente es lo correcto en contradicción con la interpretación falsa de los escribas y los fariseos. Jesús va a enseñarnos cómo nosotros podemos obedecer ese mandamiento, ¿verdad? De una manera apropiada, acorde a lo que Dios quería. Y el enfoque no está en el acto como tal, en el acto externo, sino que ahora Jesús empieza a explicar cómo el problema parte desde otro punto, parte desde dentro, ¿verdad? Empieza a considerar los pensamientos, los motivos y los deseos que conducen al asesinato, que es lo que Dios quiere, obviamente, lidiar. ¿Ok? Jesús va a explorar la profundidad humana, la disposición humana que conduce al asesinato. ¿Sabe? A veces usted y yo, si nos preguntaran si somos asesinos, quizás pensaríamos que no. Y pensaríamos, nunca me ha pasado esa idea por la cabeza. ¿De verdad? ¿Nunca te has enojado tanto que si hubieras tenido ocasión hubieras podido matar a alguien? ¿Sabe? Cuando usted mira hacia atrás la historia de la Biblia, se va a dar cuenta que el primer hombre que nació de un hombre y una mujer, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Vemos que un hombre como David, que era un creyente genuino,
ordenó asesinar a Urías Geteo. Vemos a Saulo de Tarso ordenando o consintiendo con la muerte de Esteban. O sea, si uno mira para atrás en la historia, se va a dar cuenta de que, aunque nosotros pensamos que no, hay una predisposición humana que muy fácil nos conduce al asesinato. En un momento de enojo, mucha gente simplemente asesina a otra persona en un momento de ira descontrolada. Se enojó, se cegó y asesinó a la persona, ¿verdad? Entonces, el mandamiento no solamente lidiaba con el hecho de no matar, sino lidiaba con lo que hay dentro de nosotros, lo que realmente conduce al asesinato. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz del asesinato? ¿De dónde viene el asesinato? Bien, ¿sabe? Si usted lee conmigo en Mateo 15, 19, Mateo 15, 19, Jesús identifica cuál es la raíz del problema. Bien, fíjense lo que dice Jesús. Del corazón, provienen malos pensamientos, ¿qué cosa? Homicidios. O sea, el problema nuestro está ¿dónde? Nuestros corazones. Porque nuestros corazones son pecaminosos. Y un corazón pecaminoso busca siempre hacer su propia voluntad. Y busca salirse con la suya, cueste lo que cueste. Bien. Fíjense, Jesús enseña en ese verso que los homicidios y que todas las malas acciones que nosotros hacemos proceden de nuestros corazones. ¿Entiende eso? De ahí proceden. O sea, la causa de todo asesinato, la causa de toda acción mala, tiene su origen en el corazón del hombre. Y lo que Jesús está implicando aquí, amado hermano, es que por el hecho de que no hayamos cometido el acto mismo de asesinar, no significa que no hayamos cumplido el sexto mandamiento. El hecho de que yo nunca haya matado a nadie no significa que yo cumplí este mandamiento. Y vamos a ver por qué razón. Por qué usted y yo hemos violado este mandamiento, no una, no dos, sino muchas veces. Bien. Recordemos una cosa, y es que Dios no nos ve como el hombre nos ve. O sea, uno mira a las personas en su apariencia. Nosotros simplemente podemos ver el exterior, lo que hacen las personas, pero nosotros no conocemos el corazón de nadie, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice en 1 Samuel 16, 7, que Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira ¿qué cosa? El corazón. En otras palabras, ¿sabe? Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios nosotros nunca podremos engañarlo. Porque Dios sí conoce lo que hay en tu corazón y Dios sí conoce lo que hay en mi corazón. Dios conoce nuestros pensamientos más profundos. Es más, Dios conoce cada palabra antes de que nosotros la pronunciemos. Dice el Salmo 139. ¿Ok? Ahora, algo que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento Dios no solamente demandaba una conformidad externa con la ley. ¿Sabe? Ese es el error de muchas personas. Piensan que Dios solamente demandaba una conformidad externa y eso fue lo que pasó con los escribas y los fariseos. Pensaban que era todo externo y no entendían que la ley también lidiaba con el problema del corazón humano. Es la actitud interna, es lo que hay dentro de nosotros, es la condición de nuestro corazón lo que Dios siempre tiene en cuenta. Bien. ¿Sabe? Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio 6, 5, fíjense lo que dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, el propósito de Dios siempre ha sido que el hombre lo ame con todo su corazón. ¿Entiende eso? Eso es importante. Porque Dios no solamente dio la ley para que fuera algo externo, sino que la ley tenía
que obviamente tener repercusiones internas, porque Dios sabía que el problema es el corazón del hombre. Y su propósito fue obviamente lidiar con esa situación en el corazón nuestro. Al contrario de la justicia externa, superficial e hipócrita que caracterizaba a los escribas y los fariseos, que pensaban que porque no habían literalmente asesinado a nadie, no eran culpables de asesinato. La justicia que Dios requiere de nosotros es ante todo una justicia interna. Bien, interna. Si no, no existe en el corazón, no existe en absoluto. Así que Jesús procede a exponer la falsa interpretación de los escribas, ¿verdad?, sobre la justicia externa. Y aquí empieza a explicar el espíritu de la ley, empieza a explicar la profundidad de la ley, lo que Dios requería, ¿verdad?, de nosotros. ¿Sabe? Lo que Dios realmente quiere de usted y de mí es que nosotros amemos la justicia. Amemos la justicia. Bien. Y el propósito del Señor es el de, obviamente, transformar el corazón humano, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne que nos permita realmente entender y obedecer la palabra de Dios. Jesús muestra cómo la justicia de sus súbditos debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios incluía la actitud del corazón hacia los demás. Fíjense, cuando un escriba le preguntó a Jesús cuál es el gran mandamiento, Jesús le dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Fíjense, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo cumplía la ley? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Qué debo hacer para cumplir la ley? Debo amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿verdad? Y después le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerda? Y entonces Jesús hizo la parábola en la parábola, enseña la parábola del buen samaritano, mediante la cual él pone el ejemplo de un escriba, de un sacerdote y de un levita que pasaron por un hombre que estaba en tierra, ¿verdad? Y lo dejaron en el piso. Y después pasó un samaritano que era alguien odiado y este fue, lo recogió, lo cargó, lo llevó, pagó todos sus cuidados. O sea, hizo algo extraordinario, algo que... Y el punto de la parábola al final, hermano, no es que usted y yo simplemente seamos buenos exteriormente. El punto de la parábola es que nadie hace eso. Nadie pone el interés de otro por encima de sí mismo. Y lo que Jesús está tratando de enseñarnos, hermano, es que solamente un corazón que ha sido regenerado va a amar de la manera apropiada. Y solamente un corazón que ha sido regenerado entiende el pecado de la manera que la Biblia lo expone. Hasta que nosotros no tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, nosotros pensamos o valoramos la vida simplemente con la visión humana, como hacían los fariseos, ¿verdad? Jesús muestra aquí cómo nosotros, la justicia debe partir del corazón. ¿Sabe? Habrá muchos hombres cuyas acciones externas nos pueden parecer un modelo de rectitud. Y nos pueden parecer que son personas justas, que son personas realmente que nosotros pensamos que son modelos de virtud. Bien. Sin embargo, cuyos pensamientos internos serán condenados. Porque vuelvo y repito, y esto es importante, amor hermano, Dios está mirando nuestros corazones, nuestras actitudes. Muchos podrán soportar el juicio de los hombres, que es únicamente un juicio externo, pero no podrán soportar el juicio de Dios, porque Dios va a examinar lo más profundo de nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabe? Y a partir de aquí, en esta enseñanza, lo que el Señor Jesús va a hacer
es enseñarnos cómo una persona justa debe conducir todas sus relaciones humanas. ¿Ok? Fíjense, a partir de hoy y en las próximas semanas, usted y yo vamos a través de la palabra, ver cómo el Señor nos instruye en cómo conducir nuestras relaciones humanas. Vamos a aprender cómo conducirnos en nuestra relación con nuestros hermanos, en nuestra relación con Dios y aún en nuestra relación con nuestros adversarios. O sea, eso es lo que Jesús va a hacer en este pasaje. Va a explicarnos cómo un creyente genuino se relaciona con estas tres tipos de personas. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí, Jesús empieza a dar esta preciosa enseñanza. Y como dije, vamos a dedicarle casi una semana a cada una de ellas, un domingo a cada una de ellas, porque son muy profundos. El punto que quiero que entiendas hoy, amado hermano, que quiere contigo, es este. Y es que, obviamente, lo que Dios espera de ti y de mí es que nosotros entendamos la Escritura, conozcamos la Escritura, creamos la Escritura y la apliquemos en nuestro diario vivir y vivamos acorde a ella. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a vivir la vida que debemos vivir. Señor, ahora que tú nos has dado tu justicia y que nos has dado tu Espíritu Santo, tenemos el poder para vencer la ira, Señor. Tenemos el poder para resolver nuestras diferencias con la ayuda de tu Espíritu y buscar la reconciliación, Señor, en las relaciones. Te pedimos, Señor, que siguiendo tu ejemplo, vivamos como hijos del reino y que busquemos glorificarte, Señor, en cada una de las relaciones que tenemos. Realmente que, Padre, nos ayudes para que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a tu voluntad para nuestras vidas, a obedecer tu palabra, a amarte como tú deseas que te amemos y amar también a nuestro prójimo, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para la enseñanza que nos vas a dar, Señor. Y permite que a través de ella tú nos transformes, nos cambies y nos ayudes, Señor, a vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.